¿Qué tal? Vamos a seguir ahora con la parte de objetos dinámicos o objetos alocados en el heap. Esto vamos a convertirle pantalla. Vemos que acá comienza dentro del mismo punto 12, habla de objetos dinámicos, dice que después lo va a ver con más profundidad, pero como que le da un primer toque a este tema. Y bueno, los que no saben lo que es el heap, sabemos que la memoria usa muchas distintas partes, pero bueno, sencillamente, para decirlo en forma sencilla, lo que no se utiliza como digamos, por los ejecutables, lo que no se utiliza por las DLL, lo que no se utiliza por el stack, lo que queda libre, esa memoria que queda de cada programa tiene, el espacio de memoria tiene un montón de memoria libre que no se utiliza, eso califica como heap y se puede reservar. O sea, yo le puedo decir al programa, bueno, necesito tantos bytes y me va a devolver la dirección de memoria de esos tantos bytes. Eso me sirve en C++ para alocar objetos en esa memoria, ¿no es cierto? Nosotros alocábamos objetos en el stack, o sea, reservábamos ahí en el stack un espacio de memoria para, por ejemplo, un entero, 4 bytes, lo guardaba ahí en el stack, o si no, si era global, lo hacía en la sección data. Pero en el heap es, digamos, es una memoria dinámica que puede variar el tamaño y la dirección, o sea, la dirección va a variar de el mismo programa cada vez que se corra, ese objeto va a estar en diferentes direcciones, va a cambiar. Y aparte de eso, puede ser que el programa decida la cantidad que va a alocar en tiempo de ejecución también. Puede depender de algo que ingresó el usuario y según eso aloca o puede ser algo que se calcula y alocar un tamaño distinto cada vez que se ejecute, no necesariamente siempre es lo mismo. Por lo tanto, es algo que se decide en tiempo de ejecución. Las funciones que se utilizan para alocar son new y delete. La mayoría conocemos malloc y free, que son los equivalentes que se utilizan normalmente, malloc para alocar y free para, digamos, para borrarla, si reservamos a memoria, para liberarla, se utiliza free. En C++ normalmente se utiliza new y delete. Se puede utilizar también malloc y free si uno quiere, pero es más sencillo utilizar new y delete. Ahora vamos a ver un ejercicio que hice yo. Acá hay un ejercicio y después vienen ya los ejemplos, pero yo voy a hacer un ejercicio que hice yo que me parece más, digamos, más piola, para poder verlo. Piola es un argentinismo, quiere decir que está bueno. O sea que yo estoy usando un argentinismo lunfardo. Bueno, un ejercicio lindo que me parece que es más didáctico que el que está ahí en la teoría. Entonces vamos a ver que tengo una función acá que se llama imprimir. Acá está la, la declaración, se declara acá y acá está la definición. Vemos acá la función. Y el main. El main tenemos un puntero a la estructura complejo, que está acá arriba, la estructura complejo, que como antes es lo mismo, ST complejo, real, imaginario, dos enteros. Acá vemos que lo pongo directamente como enteros para no hacer mucho lío. Antes era float, pero es lo mismo. Bueno, entonces tengo un puntero a este complejo, es un puntero a un tipo de estructura ST complejo, y yo para alocar este espacio en el heap utilizo new. O sea, new ST complejo lo que hace es directamente ubicar en la memoria dinámica en el heap la cantidad de bytes que necesita para hacer esta estructura. O sea que yo cuando le digo a new que ubique un objeto del tipo ST complejo en el heap, el compilador ya se fija cuánto es el tamaño y lo hace directamente, sin necesidad de pasarle el size. Lo calcula el mismo compilador. Y bueno, esto me devuelve un void asterisco, o sea, un puntero, ¿no? Una dirección. Me devuelve la dirección, o sea, que es del tipo void asterisco. Pero yo tengo que este tipo el tipo de complejo es ST complejo asterisco, pero sin embargo, el mismo Visual Studio se ocupa de no necesitar tener que castearlo, sino tendría que haber casteado, como acá, ¿no es cierto? Acá yo veo que utilizo malloc, pero si yo no lo casteo, eh, le saco el casteo, vamos a ver que me va a dar error. Vemos que me dice que no puede inicializar un tipo que es del tipo ST complejo asterisco, que es este, no puede inicializarlo con algo que retorna un valor void asterisco, porque malloc retorna void asterisco. Lo ponemos acá, vemos que dice que retorna void asterisco. Y new también retorna void asterisco, pero acá no se hace problema y en malloc sí se hace problema. Puse los dos para que vean la diferencia de malloc y new. Malloc, a diferencia de new, le tenés que pasar el tamaño, o sea que hay que pasarle el tamaño de ese T complejo. Acá le pasas directamente el tipo y ya calcula el tamaño por sí mismo. Acá hay que pasarle el tamaño, hay que
castearlo y acá vamos a tener el puntero. O sea que este puntero va a guardar la dirección donde está el objeto. Los objetos en el heap no tienen un nombre de por sí el objeto, como hacíamos en la stack, que poníamos, qué sé yo, int Pepe y después había un puntero a Pepe que guardaba la dirección. Acá directamente se trabaja con el puntero. O sea que cuando nosotros queremos acceder al objeto este, que no tiene un nombre, pero está en la memoria, en el heap, lo vamos a hacer a través del puntero complejo, y acá también, a partir del nombre complejo 2, a través de este puntero vamos a asignarle el valor, vamos a, vamos a leer, asignar, y como trabajando con punteros, ¿no es cierto? Normalmente. Eh, bueno, también si yo no le coloco el chequeo de que complejo 2 puede darme vale de error, porque malloc puede devolver 0. Una de las diferencias entre new y malloc es que malloc no tiene chequeo interno de que devuelve un 0, entonces puede devolver 0, entonces tengo que colocar este chequeo. Si no lo coloco, me da un warning, y según el tipo de warning puede llegar a, según como tengo configurado el compilador, puede darme un error al compilar. O sea que esto lo necesito colocar cuando utilizo malloc. Cuando utilizo new, vamos a ver que no, porque dentro del mismo new ya chequea, y si hay un error, vamos a ver que hace distintas cosas y termina quizás dando una excepción según el caso. Vamos a ver que es más compleja la función new, que internamente llama malloc, pero hace algunos chequeos más. Y después asigno, ¿no? Complejo es un puntero a la estructura complejo, y bueno, por supuesto puedo asignarle valores con la flechita. O sea que complejo, el campo real de complejo se le asigna con la flechita porque es un puntero. Recordemos que para las estructuras, estaban directamente en el stack, se utilizaba, cuando no era un puntero complejo, sino directamente la estructura que estaba en el stack, se utilizaba puntito, complejo puntito real. Acá complejo flechita real igual a 1, complejo flechita imaginario igual a 2. O sea que cuando es un puntero una estructura, utilizamos la flechita para asignar. Acá asignamos a complejo real igual a 1. Igual en el caso de malloc, lo mismo, se maneja de la misma forma. Complejo 2 real es igual a 3, complejo 2 imaginario es igual a 4. Y después manda a imprimir, ¿no es cierto? A la función imprimir le pasa los dos punteros, el complejo y complejo 2. Recordemos que habíamos dicho que una de las funciones de punteros era, cuando yo envío, no tener que copiar toda la estructura, sino mandar solamente la dirección. O sea, el puntero es la dirección de la estructura. O sea que este complejo, al pasarse como argumento, y este complejo 2, en los dos casos, en realidad lo que le estoy pasando es el puntero a complejo. Bueno, complejo es un puntero, entonces le estoy pasando solamente la dirección, no todo el contenido. O sea que el contenido está en la memoria y yo le paso la dirección inicial a través de los punteros. Dirección inicial de complejo y dirección inicial de complejo 2, porque son punteros. Y ahí, dentro de imprimir, ¿qué hace? Está definido este complejo con guión adelante, que es una variable local, y este complejo 2 con guión adelante, que es del mismo tipo, puntero a este complejo, los dos. Y bueno, y después puedo asignar. Va a tener los mismos tipos, porque es del mismo tipo ST complejo, y como tiene la misma dirección, esta dirección corresponde a este complejo, que es este, se lo pasé a través del argumento, este valor, y esta dirección se la pasé a través de acá. Entonces quiere decir que este va realmente a volver a setear el complejo real igual a 1 y complejo imaginario igual a 2, los vuelve a cambiar. Esto que hizo acá lo vuelve a poner, podría ser otro valor diferente, y después los imprime, ¿no? Vemos complejo real, complejo imaginario, y complejo 2 real, complejo 2 imaginario. Ahora, cuando lo veamos a bajo nivel, vamos a ver que el hecho de trabajar con punteros hace que nosotros acá ahorremos mucho espacio al pasar y mucha comodidad, porque acá son estructuras pequeñas, ¿no? Estructuras de 8 bytes, pero puede ser una estructura de 1000 bytes, y no es lo mismo pasar una dirección de 8 bytes al inicio de la estructura a través de un puntero que pasar los 1000 bytes copiados ahí en el stack. Bueno, ahí vemos el codiguito que vamos a reversear. Me gustaría que lo intenten ustedes, más o menos con lo que ya vieron, a ver si se dan cuenta, más o menos cómo se puede reversear. Mañana, en el próximo video, lo reversearemos y veremos la solución. Acá ya le mostramos el codiguito más o menos cómo es. Y bueno, ahora la cuestión es, como ya saben cómo funcionan los punteros, eh, usar todo lo que aprendieron hasta ahora y ver si lo pueden reversear. Y mañana lo haremos entre todos acá en vivo. Bueno, nos vemos mañana, y ahí lo solucionaremos. Chao, hasta mañana.